Hola jóvenes, en este video vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice: los siguientes datos representan el tiempo por día en que un joven ve televisión. Se tomaron los tiempos de 30 días. Los tiempos están dados en horas. Entonces nosotros aquí tenemos, por ejemplo, podemos decir que en un día vio 5 horas, en otro día vio 3.4 horas y así sucesivamente. Aquí hay 30 datos porque son horas que representan a 30 días. Nos están diciendo, conteste. Inciso A. En promedio, ¿cuánto ve televisión diariamente este joven? Inciso B. ¿Cuál es el dato que se presenta con mayor frecuencia? Y el inciso C. ¿Cuál es el valor intermedio del conjunto de datos? Nosotros en la plataforma ya tenemos los que son medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. La media, usted pues ya tiene que tener leído eso que tenemos ahí. La media es un promedio, también se le llama media aritmética. La mediana es el valor intermedio del conjunto de datos. Es el valor que se encuentra en el centro y me divide los datos en partes iguales cuando están ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Y la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Entonces, el inciso A que me está pidiendo: en promedio, ¿cuánto ve televisión diariamente este joven? Ahí me están pidiendo la media. Hay que calcular la media. El inciso B: ¿cuál es el dato que se presenta con mayor frecuencia? O sea, ¿cuál es el dato que más se repite en todo el conjunto de datos? El más frecuente. Eso es la moda. Y el inciso C: ¿cuál es el valor intermedio del conjunto de datos? ¿Cuál es el valor que se encuentra en el centro y que me divide los datos en partes iguales una vez ya estén ordenados? Esto es la mediana. Entonces vamos a iniciar con el inciso A. Me piden la media. La fórmula que tenemos para la media se representa mediante X barra. Esto se lee X barra. Es igual a la sumatoria de todos los X entre N. ¿Quién es X? Es cada uno de estos datos. ¿Y quién es N? Es el conjunto total de datos. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Aquí en el numerador usted lo que tiene que hacer es sumar todos estos datos. Sumarlos, ¿verdad? Si usted se fija, yo no los coloqué todos porque son muchos datos, pero por lo menos coloco los primeros, más, pongo puntos suspensivos, más hasta el último dato. Todo eso lo vamos a dividir entre N, que es el conjunto total de datos, que son 30. Entonces hagamos la suma en el numerador, es decir, sumar todos estos datos. Sumado todos esos datos, el numerador me da 152.2. Eso lo dividimos entre 30 y el resultado es 5.07 horas. La media siempre lleva las unidades del conjunto de datos. Las unidades del conjunto de datos son horas. Cada uno de esos datos representan horas. Entonces el promedio van a ser horas. Entonces la media nos da 5.07 horas. Podemos decir que pues en promedio diariamente ese joven ve 5.07 horas de televisión al día. En el inciso B nos piden cuál es el dato que se presenta con mayor frecuencia. En otras palabras, nos están pidiendo la moda. Para calcular la moda, pues una sugerencia es primero que ordenemos los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí están los 30 datos ordenados de menor a mayor. Comenzamos con el dato más pequeño, ¿verdad? Y terminamos con el dato más grande. Si nos están pidiendo el dato que se presenta con mayor frecuencia, tenemos que ver cuál es el dato que se repite la mayor cantidad de veces. Usted puede ver que, por ejemplo, 3 se repite 2 veces. También puede ver que 4 se repite 2 veces. Puede ver que 6 se repite 3 veces. ¿Cuál otro número? Puede ver que 7.3 se repite 2 veces también. Pero hay un número que se repite la mayor cantidad de veces, que es 5. El 5, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4 y 5.
Como es el dato que se repite la mayor cantidad de veces, ese dato es la moda. Entonces escribimos que la moda es 5 horas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted tiene que el 6 también se repite 5 veces? Entonces vamos a tener dos modas, este 5 y este 6, porque son los números que se repiten la mayor cantidad de veces y se repiten la misma cantidad. Por ejemplo, si aquí, repito, si el 6 se repitiera 5 veces, entonces tuviéramos que el 5 se repite 5 veces y el 6 también se repite 5 veces. Entonces los dos números serían moda. Usted pusiera aquí, escribiera la moda es 5 y 6 horas. Pero como en este caso solo es el 5 que se repite la mayor cantidad de veces, solo escribimos 5. Y cuando hay dos modas, decimos que el conjunto de datos es bimodal. Eso lo tenemos ahí en la plataforma. Si no hay moda, ¿qué quiere decir? Que no hay ningún número que se repita la mayor cantidad de veces. Entonces simplemente usted escribe no hay moda. Si hay tres números que se repiten la mayor cantidad de veces, los tres números son modas. Y si hay tres o más modas, se dice que el conjunto de datos es bimodal. Perdón, multimodal. Bimodal es cuando hay dos modas. Multimodal es cuando hay tres o más modas. Multi es de muchos. Bi es de dos, ¿verdad? Eso lo tenemos en la plataforma. Repito, si hay dos modas, el conjunto de datos es bimodal. Si hay tres o más modas, el conjunto de datos es multimodal. Bueno, ahora vamos al inciso C. El inciso C nos dice cuál es el valor intermedio del conjunto de datos. Ya explicamos que ahí nos están pidiendo la media. La mediana. Recordemos que la mediana es el número que se ubica en el centro del conjunto de datos y me divide el conjunto de datos en partes iguales, ¿verdad? Entonces, para eso, en la mediana es estricto que usted debe ordenar sus datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Yo siempre los ordeno de menor a mayor. Aquí los tenemos, de menor a mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar ya sea un número o dos números que se encuentren en el centro, que se encuentren en medio del conjunto de datos y que me dividan los datos en partes iguales. Repito, lo primero que tiene que hacer usted es ordenarlos. Aquí ya están ordenados de menor a mayor. Veamos aquí ahora. Este 5 y este otro 5 me dividen los datos en partes iguales. Antes de este 5 hay 14 datos. Después de este 5 también hay 14 datos. Pero la mediana no pueden ser dos números, sino que tiene que ser uno solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar un promedio de este número y este. Porque esos son los dos números que se encuentran en medio y me dividen el conjunto de datos en partes iguales. El 50% está por debajo de este número y el 50% de los datos está por encima de este número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar un promedio de este 5 con este otro 5. ¿Cómo sacamos el promedio de dos valores? Sumamos estos dos valores y los dividimos entre 2. 5 más 5, 10 entre 2, 5. Entonces escribimos que la mediana es 5 horas, ¿verdad? De casualidad nos da el mismo valor de la moda. Y aquí el promedio fue 5 porque estos dos valores son iguales. Si usted saca el promedio de dos valores iguales, le da el mismo valor, ¿verdad? Pero no necesariamente aquí van a ser iguales. Aquí puede ser, por ejemplo, un 5 y aquí un 7, no sé. Entonces usted saca el promedio, ¿verdad? Entonces ya tenemos la moda y la mediana. Y la media, que fue el inciso A. Recordemos que la mediana, para calcular la mediana, tiene que ordenar todos sus datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. También quiero decirles algo que también ya está en la plataforma. En este caso, hubieron dos números que se encuentran en el centro porque el conjunto de datos es un número par, es 30, ¿verdad? Aquí hay 30 datos. Pero cuando el total de datos es un número impar, usted solo va a ubicar un número que esté en medio.
Por ejemplo, si aquí hubieran 31 datos, va a existir este número, un único número que está en medio y divide los datos en partes iguales. Pero aquí, como el conjunto de datos es par, es un número 30, entonces existen dos números que se encuentran en el centro, entonces hay que sacar un promedio de ellos. Y este es el ejercicio, muchachos.